escucha bien un micro, no me gusta. Entonces, vamos a hablar de una estructura que parcialmente ustedes ya conocen porque ya han hecho huesos. La órbita y el óculo. La órbita es toda esta cavidad o cavidad orbitaria que tiene dentro de su contenido el globo ocular, el nervio óptico, los músculos extraoculares y gran parte de tejido adiposo. El globo ocular, como se dan cuenta, ocupa solo la parte anterior, la mitad anterior de la órbita, que está esta cavidad parcialmente cerrada por dos membranas que son los párpados, párpado superior, párpado inferior. Este globo ocular está rodeado de una cápsula que se llama la cápsula de Tenon, que está adherida o pegada al esclerótico. Las paredes de la órbita se supone que ustedes ya me las tienen que decir, ya me he hecho huesos. Pared superior. La menor esfenoidal. Pared superior. Con que me digan el nombre del hueso me doy por bien servido. Frontal, ¿no es cierto? El frontal. Ahora, recuerden que esta órbita tiene paredes adentro, equivale o viene a ser una especie de pirámide trunca con el vértice posterior y la base externa. Y las paredes de la órbita son por lo general láminas muy delgadas, muy frágiles. Lo que es grueso y resistente es el borde orbital. Entonces, pared superior, cara orbitaria del frontal, con el ala menor del esfenoides, donde está el conducto óptico. Pared inferior, la apófisis cigomática del maxilar y el hueso cigomático. Y como ven aquí abajito, este chiquitito, la apófisis orbitaria del palatino. Pared lateral, ala mayor del esfenoides, esta de aquí, este pedacito. Ala mayor del esfenoides, apófisis frontal del cigomático y la porción lateral orbitaria del hueso frontal. Y la pared medial, el etmoides, o la lámina orbitaria del etmoides, que al unirse al frontal forma estos dos agujeros, ¿no? Etmoidal posterior, etmoidal anterior. La lámina orbitaria del etmoides, la lámina, el hueso lacrimal o unguis y la apófisis frontal del maxilar. ¿Sí? Si lo vemos ya no en esquemas, sino en un hueso, vemos que en la pared medial o estas paredes van a delimitar bordes. Borde superoexterno, superointerno, inferointerno, inferoexterno. En el superoexterno, superolateral, ¿qué vamos a encontrar? Aquí en la parte anterior, por debajo del reborde orbitario, la fosa para la glándula lacrimal, está la sutura entre el frontal y el esfenoides, esta de aquí, y parte lateral de la fisura orbitaria superior, este borde. En el borde superomedial es casi un borde medio redondeado que se pierde, pero está la sutura del frontal con el etmoides, y aquí es donde se abren estos dos orificios, etmoidal posterior, etmoidal anterior. El inferomedial, este de aquí, está la fosa del saco lacrimal, delimitada por la parte orbitaria del maxilar y la apófisis del unguis o del lacrimal. Esta es la fosa del saco lacrimal. La sutura entre el lacrimal y el etmoides, esta de acá. Y la sutura del cuerpo del etmoides con el palatino aquí atrás, porque el palatino es este pedacito, apófisis orbitaria del palatino. Y la inferolateral, que está ocupada por la fisura orbitaria inferior, que en realidad cuando abrimos la órbita casi no la vamos a ver porque está cubierta de periósteo. Pero ya saben que por ella abajo, buenas tardes, doctor, está pasando, ¿quién? ¿Quién pasa por la fisura orbitaria inferior? De trigémino
Esta fisura orbitaria va a seguir por debajo con el conducto infraorbitario para salir por el agujero infraorbitario. Entonces, ¿quién entra allí? El infraorbitario, rama del maxilar, ¿o no? No, del maxilar no. Voy a fingir que no respondo. En el vértice tenemos, un vértice trunco, tenemos el conducto óptico y la hendidura esfenoidal o hendidura orbitaria superior. Esfenoidal porque está entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Y el conducto óptico, por el conducto óptico, nervio y arteria oftálmica, por la hendidura, el resto de pares craneales que ingresan a la órbita, ¿no? Tercero, cuarto, sexto, y las ramas de B1, de la rama oftálmica del trígeno. Además de la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior y la arteria lacrimal. Si a este vértice le ponemos el anillo de zinc, el anillo tendinoso donde se insertan los músculos rectos extraoculares, vamos a ver que este anillo me divide la hendidura orbitaria superior en tres porciones. Una porción superior, por encima del anillo, una porción dentro del anillo y una porción medial al anillo. La porción lateral al anillo, ¿a quién le va a permitir el pasaje? Al nervio lacrimal y al nervio frontal. ¿Y a qué par craneal? Además, ¿qué par craneal es este? Por fuera del anillo de zinc. ¿El cuarto o el sexto? ¿El cuarto a qué músculo va? ¿El cuarto se llama troclear o se llama abducens? Troclear. El troclear va aquí para llegar al músculo oblicuo superior. Y la vena orbitaria, vena oftálmica superior. Dentro del anillo está el nervio óptico, la arteria oftálmica, el nervio nasociliar, la rama superior e inferior del tercer par craneal y ¿quién más? ¿Qué par craneal pasa por dentro? Aparte de las ramas de B1. Esos nervios ustedes ya se lo saben. ¿Cómo que no? Ya lo han hecho. ¿Quién pasa aquí? Ramo superior y ramo inferior de tercer par. El nasociliar, rama de B1. Me falta uno. El troclear no está pasando afuera. Entonces el abducens, ¿no es cierto? Troclear pasa afuera, abducens pasa adentro. Y por la parte medial del anillo de zinc está pasando la vena oftálmica inferior. Y en la hendidura esfenoidal inferior o esfenomaxilar o orbitaria inferior está pasando, ya sabemos, el maxilar o el nervio infraorbitario con la arteria infraorbitaria. La base de la cavidad orbitaria está cubierta o tapada por un tejido blando que está conformado por las partes que protegen al ojo. ¿Protegen al ojo de qué? La ceja, del sudor de la frente, ¿no? Y la ceja tiene tres partes: cabeza o región medial, la parte central o cuerpo, región media, medial, media y lateral o cola de la ceja. Tiene vellosidades para proteger, como dije, la entrada del sudor dentro del área palpebral. Luego tenemos los párpados: párpado superior, párpado inferior, que es el tejido móvil, tejido blando, que está cubierto por piel. Estos párpados van a tener un borde superior o borde fijo, un borde libre, una porción medial, una porción lateral, y entre los dos párpados se va a formar, cuando está cerrado, la hendidura palpebral, cuando está abierto, la apertura, que es lo que nos determina el tamaño que vemos de los ojos. ¿Qué tenemos en el borde del párpado?
En el borde del párpado vamos a tener de afuera hacia adentro la piel. Por debajo de la piel hay tejido celular subcutáneo, que es tejido conectivo laxo, que permite infiltración de aire o de sangre. Ahí se va a acumular un hematoma, por ejemplo, si recibimos un trauma. Y detrás de ese tejido conectivo laxo está un músculo que ya lo han visto en regiones superficiales de la cara, la parte orbitaria del orbicular de los ojos, ¿no? Este de aquí. Detrás de ese músculo hay otra vez tejido conectivo laxo y luego tenemos el tarso, o lo que en algunos libros le dicen el septum tarsal, que se engruesa la porción distal. No es cartílago, es tejido fibroso, más duro el tarso, y la parte superior un poco es igual de resistente, pero no tan rígido, digamos, que vienen a ser los ligamentos anchos que lo fijan al borde de la aorta. En el tarso vamos a tener unas glándulas que las vamos a volver a ver en la siguiente lámina. Detrás del tarso hay otro músculo, que son fibras de músculo liso, el palpebral superior, palpebral inferior, y detrás hay una capa mucosa, que es la conjuntiva, que recubre la cara interna del párpado. ¿Qué más tenemos en el párpado? En el borde libre vamos a tener las pestañas, que también sirven de protección. O sea, las pestañas, al igual que las cejas, ¿qué hacen? Frenar o atrapar allí el sudor que llega a pasar la protección de la ceja para que no ingrese al ojo, y sustancias de polvo que se puedan, o con las que podamos estar en contacto. Esta región palpebral o tarsal interna es, como dije, tiene un engrosamiento. La parte del párpado superior es más grande, tiene forma semilunar, la del párpado inferior es un poquito más rectangular, y hacia los lados está sujeta a la órbita a través de dos ligamentos, el ligamento lateral y el ligamento medial. Este ligamento medial del tarso se inserta en la apófisis maxilar, por delante del saco lacrimal que habíamos visto en el borde, en la pared medial. Y el tarso en sí, estos ligamentos anchos se insertan junto con el tendón reflejo del músculo orbicular, se insertan por detrás. Entonces el saco lacrimal queda entre los dos tendones del músculo orbicular, que tiene un tendón directo que viene junto con este ligamento medial, y el tendón reflejo que se inserta por detrás con el septum palpebral. Después tenemos esta extensión, que son los ligamentos anchos, como dijimos, el tarso, y si vemos nuevamente un corte del párpado, vamos a ver que además tenemos aquí glándulas. En el párpado, en la parte externa, glándulas sudoríparas, y en la parte interna tenemos glándulas sebáceas. La principal, la glándula de Meibonio, que también le llaman glándula tarsal porque está dentro del tarso, que va a producir una secreción oleosa que hace que la lágrima que se secreta en este saco conjuntival no se evapore tan rápido, ¿no? Entonces, una de las causas del ojo seco es que estas glándulas se tapan, su conducto se obstruye. Y si se obstruye el conducto, que son estos agujeritos que vemos allí, no sale esa secreción oleosa y la lágrima se evapora con mayor rapidez. No es que no se produzca lágrima, se produce, pero no es una lágrima eficiente. Entonces, la glándula de Meibonio cumple esa función. También tenemos, junto con la glándula de Meibonio, esta glándula de Sayce, que es una glándula que está asociada al folículo piloso de la pestaña, ¿no? Y la glándula de Moll, que es una glándula, también es una glándula sebácea. Yo soy muy mala para los nombres propios. Entonces, la glándula de Sayce, esta de aquí, que está con el folículo piloso, es una glándula sebácea. Y la glándula de Moll auxiliar es una glándula sudorípara, que está entre las pestañas.
Aquí arriba ven otros dos grupos glandulares que son glándulas lacrimales accesorias, la glándula de Krauss que desemboca en el saco conjuntival y la glándula de Wolfram que desemboca en la conjuntiva palpebral. Viendo esta lámina, recordemos que la cara interna del párpado está cubierto o tapizado por conjuntiva y a la conjuntiva la vamos a dividir en dos. Una conjuntiva palpebral, que es la que está adherida a la cara interna del párpado desde el borde de la piel hasta este extremo donde se forman repliegues que permiten el movimiento ocular, y la parte ocular, que es la que recubre la esclerótica. Esta conjuntiva se continúa sobre la córnea, sí, pero ya se convierte solo en una capa epitelial sin vasos y sin linfáticos. Entonces, conjuntiva palpebral, conjuntiva ocular o vulvar también le llaman. ¿Quién irriga el párpado? El párpado va a tener irrigación principal y irrigación accesoria. La irrigación principal, ¿de quién viene? De la rama palpebral superior y palpebral inferior, que son ramas de la oftálmica. Pero también recibe irrigación de la temporal superficial, de la transversa de la cara, de la infraorbitaria, de la supraorbitaria, de la nasal y de la lacrimal. Todos esos vasos forman una red vascular que si está sobre el tarso se llama pretarsal y si está detrás del tarso se llama retrotarsal. Las venas tienen el mismo recorrido y también forman una red venosa pretarsal, red venosa retrotarsal. La pretarsal, las dos van a desembocar en la vena oftálmica. ¿Quién inerva los párpados? Depende, ¿no es cierto? Si tienen inervación motora para el músculo palpebral, esa viene de qué nervio. Todo lo que es motor en la cara es del facial, excepto los músculos de la masticación. La inervación sensitiva del trigémino. ¿De qué ramas? De las ramas de Verona. A ver, si seguimos con todo el aparato de protección, vamos a hablar del aparato lacrimal. El aparato lacrimal, ¿cómo protege? La lágrima lubrica la córnea, porque la córnea no tiene, ya saben, irrigación. Entonces su protección es estar siendo lavada de manera permanente, lavada por la lágrima. Y ya sabemos que la lágrima la va a producir la glándula principal, que es la lacrimal, y las glándulas accesorias que hemos visto. La glándula lacrimal está en el borde superior externo y va a ser dividida por este tabique del músculo elevador del párpado en dos porciones. Una porción orbitaria, que es la más grande, y una porción palpebral por debajo de este tabique del elevador del párpado. Ambas desembocan en el ángulo externo del ojo y la lágrima hace un recorrido por toda la conjuntiva, baña la conjuntiva y luego se drena, ¿no? Llega aquí, que se llama el lago lacrimal, donde está la carúncula. Esta carúncula también tiene una producción lacrimal, es un tejido epitelizado que tiene dentro, lo deben haber visto en histología, tejido acinar para producir lágrimas. Y además la carúncula sirve para evitar que la lágrima se drene muy rápido y de alguna manera dirige la lágrima al conducto superior o al conducto inferior, estos conductos lacrimales. Del conducto lacrimal, la lágrima se agrupa aquí, en el saco lacrimal, esto es lago lacrimal, esto es saco lacrimal, y del conducto o del saco lacrimal para el conducto naso lacrimal y drena finalmente en el meato inferior por debajo del cornete inferior. Otra vista de lo mismo. Aquí está la desembocadura o los conductos excretores de la glándula lacrimal, que va a viajar o va a cubrir, va a lubricar todo el contenido de la cavidad orbitaria, toda la conjuntiva, ¿no? Los fondos de saco inferior y superior. Se acumula aquí en el lago lacrimal y penetra por los conductos al saco y del saco al conducto nasolacrimal para drenar aquí debajo del cornete
inferior. ¿Quién inerva la glándula lacrimal? El nervio lacrimal, rama del trigémino. Y un ramo del nervio maxilar, una rama del nervio orbitario del maxilar. O sea, la glándula lacrimal recibe inervación de B1 y de B2. La inervación que recibe la glándula lacrimal va a ser simpática y parasimpática. La simpática, ¿con quién viene? Con el ramo del nervio maxilar. No, la parasimpática viene con el ramo del nervio maxilar. Y la simpática viene del plexo carotidio. ¿Cómo llega el plexo carotidio? Desde el segmento cérvico-torácico, ¿no? Las últimas cervicales y las primeras torácicas. Del plexo carotidio sale la inervación simpática, ¿no es cierto?, en azul, pasa por el ganglio pterigopalatino, llega a la rama orbitaria del maxilar y así llega a la labia. Y el parasimpático viene con el petroso mayor del facial, llega al pterigopalatino, allí hace sinapsis, el parasimpático hace sinapsis en el ganglio pterigopalatino y la neurona postganglionar sigue el mismo recorrido de la rama del maxilar, ¿no? Finalmente se unen, llegan con el nervio lacrimal a la glándula lacrimal. Vamos a hablar primero de los músculos y después del globo ocular. Los músculos oculares extrínsecos son los que llegan o los que van a provocar el movimiento ocular y tenemos 6 músculos. 4 rectos, los 4 tienen su inserción de origen en el anillo de Zinc, un anillo tendinoso común para el recto superior, el recto lateral, el recto medial y el recto inferior. Los otros 2 músculos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, tienen inserciones directamente en las paredes de la órbita. El oblicuo superior se inserta por encima del conducto óptico y el oblicuo inferior se inserta en el borde del saco lacrimal, en el hueso maxilar, y se dirige hacia el esclero. El anillo de Zinc, hemos visto hace un momento, que rodea la hendidura o se inserta sobre la hendidura esfenoidal y la divide en 3 porciones, y por el centro del anillo de Zinc va a entrar el nervio óptico. Si vemos los músculos asociados a su respectivo par craneal, vamos a ver que el motor ocular común, tercer par craneal u óculo motor, como le dicen también algunos libros, se va a encargar de la inervación del recto superior, del recto inferior, del recto medial, del oblicuo inferior y del elevador del párpado. Este nervio, motor ocular común, ingresa y da 2 ramas, ¿no? La rama superior, que inerva estos 2, el recto superior y el elevador del párpado, y la rama inferior, que inerva los otros 3 músculos. Y le dan también ramas a este ganglio, el ganglio ciliar, que está en la parte lateral o está lateral del nervio óptico. De este ganglio ciliar van a salir los ramos simpáticos y parasimpáticos para los músculos dilatadores o constrictores de la pupila. Una vista lateral del mismo par craneal, tercer par, que una vez que atraviesa la órbita o a veces un poquito antes que ingrese a la órbita, se divide en un ramo superior y un ramo inferior, que es más grueso. El superior para los 2 nervios superiores y el inferior para el medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Y aquí está nuevamente el ganglio ciliar que va a llevar las fibras autónomas para los músculos de la pupila. Y esta es una vista en disección de lo mismo: nervio óptico, arteria oftálmica, y aquí está el tercer par craneal. Y este es el ganglio ciliar, la rama inferior, la rama superior del tercer par craneal. También está entrando aquí el frontal, o
la rama frontal del B1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver cuando este nervio se paraliza? Si inerva el elevador del párpado, si no funciona, el párpado se cae, ¿no? La acción del sexto par va a hacer que el ojo se desvíe hacia el lado temporal. Va a haber incapacidad para que pueda seguir los movimientos del ojo y se van a alterar los reflejos fotomotor y consensual que tienen que ver con el dilatador constrictor de la pupila, que también viaja con el tercer par craneal. Entonces, ¿cuál es el ojo afectado aquí? El izquierdo. El oblicuo superior, que está relacionado con el cuarto paro troclear, porque el cuarto paro troclear solamente inerva un músculo, el oblicuo superior. El oblicuo superior, ya saben, no se inserta en el anillo de zinc, sino por la parte superior del conducto óptico, va por el borde medial de la órbita, llega aquí a una polea o tróclea que está insertada en la fosita troclear y cambia de dirección hacia afuera o lateralmente y ligeramente hacia atrás para insertarse en la órbita por debajo de la inserción del recto superior. Como dije, va a estar inervado por el nervio troclear o cuarto par craneal. Y una vista de lo mismo. Aquí está por fuera del anillo de zinc el par craneal que va a llegar a este músculo que es el oblicuo superior. Se hace tendinoso, pasa por la tróclea y cambia de dirección para insertarse en la esclera por debajo de la inserción del recto superior. Esta es una vista superior, se ha sacado el techo de la órbita. Cuando se paraliza el troclear, paraliza el cuarto par, el ojo que está afectado no va a poder mirar hacia abajo cuando desvío la mirada hacia la región nasal. Y como el ojo, para que se enfoque en la mirada, tiene que haber una mirada conjugada, vamos a tener una visión doble o diplopía y eventualmente el paciente va a llegar con una posición de la cabeza en flexión y rotación para compensar esta desviación del ojo, ¿no? ¿Cuál es el ojo afectado aquí? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, ¿no es cierto? No puede dirigirse hacia abajo cuando se desvíe la mirada hacia la región nasal en el ojo afectado. Y el recto lateral o sexto par o abducens o motor ocular externo, que es el que inerva este músculo, es como su nombre lo dice, el recto que se origina en el anillo de zinc y llega al borde lateral de la órbita, ¿no? Y va a producir un movimiento de abducción del ojo, inervado, como dije, por este único par, sexto par, abducens o motor ocular externo, ¿no? Que ingresa por dentro del anillo de zinc para llegar o hacer llegar sus fibras por la parte medial del músculo recto lateral. Cuando se paraliza este nervio motor ocular externo, sexto par, va a haber una desviación del globo ocular hacia el lado nasal porque va a predominar la acción del recto interno. Entonces, el ojo, en este caso el izquierdo, es el que está demostrando la afectación o la parálisis del motor ocular externo. Entonces, para recordar, los pares craneales en relación al movimiento ocular. Tenemos 6 músculos que se encargan de mover el ojo: recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo inferior, oblicuo superior. El óculo motor inerva recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. El troclear es inervado por el cuarto par craneal y el sexto par inerva al recto lateral. ¿Qué movimientos produce por sí solos el recto lateral? La abducción. El recto medial, la aducción. El oblicuo superior va a producir la intorsión y el oblicuo inferior la extorsión. El recto superior, mirada hacia arriba; el recto inferior, mirada hacia abajo. ¿Qué es intorsión? ¿Qué es extorsión?
Ustedes no preguntan, pregunto yo. El delegado, que está súper atento. ¿Qué es intorsión? ¿Qué es extorsión? Si ustedes escuchan algo en clase y no saben a qué se refiere, ¿por qué se quedan con la duda? ¿A qué se refiere? Francesco. ¿Cuándo no, Francesco? A ver, si nosotros trazamos una línea vertical en el ojo, la intorsión hace que mi ojo se gire. La parte superior de esa línea, línea meridional se llama, como si fuera un globo terráqueo, ¿no? La línea meridional se dirige hacia adentro. La parte superior de la línea meridional se dirige hacia adentro. Esa es intorsión. Y extorsión es el movimiento contrario, ¿no? La parte superior se dirige hacia afuera. Entonces, en muchos libros van a ver que cuando hacen o dibujan el globo ocular, les hacen líneas paralelas al ecuador y líneas meridionales, como un globo terráqueo, tal cual un globo terráqueo, para entender el movimiento del globo ocular. Ahora, el movimiento del globo ocular es conjugado, es decir, si mi ojo izquierdo se mueve para la derecha, quiero mirar un objeto a la derecha, mi recto lateral derecho se va a contraer, pero en mi ojo derecho el que se va a contraer es el recto medial. ¿Sí? ¿Para qué? Para seguir la vista. Si yo acerco hacia mi nariz, ahí sí voy a hacer una contracción de los dos rectos mediales junto con oblicuo superior o oblicuo inferior. Superior. ¿No? Oblicuo superior y recto medial para yo poder mirar la punta de mi nariz. Entonces, los movimientos de los ojos son conjugados. Si de un lado se mueve un músculo, del otro lado se mueve su músculo antagonista para poder seguir ese movimiento. Ahora, para terminar la clase, vamos a hablar del globo ocular. ¿El globo ocular qué es? Es esta estructura redondeada que tiene 3 capas y que está ubicada dentro de la órbita, que está rodeada o cubierta por una cápsula de Tenon, y en la parte externa es donde se insertan los músculos que acabamos de ver que producen su movimiento. Este globo ocular ocupa, como dije, solamente la mitad anterior de la órbita y no está exactamente centrado en la órbita. Hay menos distancia entre el globo ocular y la pared lateral y la pared superior que la inferior y la medial. Después vamos a ver que este globo ocular va a estar dividido en 2 segmentos. Un segmento anterior, que está del cristalino hacia la córnea, y un segmento posterior del cristalino hasta el nervio óptico. El segmento anterior corresponde solamente a 1/5 del globo ocular, entonces el resto o el cuarto quinto faltante corresponde al segmento posterior. Dentro de este segmento anterior voy a tener 2 cámaras, una cámara anterior delimitada por el iris, entre el iris y la córnea, y un segmento posterior entre el iris y el cristalino. ¿Qué líquido tengo en el segmento anterior? Humor acuoso. Es la que regula también la presión de mi ojo. Entonces, si no hay un adecuado drenaje del humor acuoso, va a venir una enfermedad que se llama glaucoma y va a haber daño óptico y probablemente pérdida de la visión. El segmento posterior, como dije, está entre el cristalino o lente y la retina. ¿Y qué hay aquí? Humor vítreo. Ustedes han hecho ya histología. ¿El humor vítreo varía? El humor vítreo no varía.
Entonces, por eso es que lo que determina la presión de mi ojo es la variación en la cantidad de humor acuoso. Si vemos el globo ocular en su constitución, vamos a ver que tiene tres capas. Una capa fibrosa o externa, que tiene dos porciones, una porción posterior o esclerótica y una parte anterior o córnea. La capa vascular, que es la segunda porción, que está dividida en tres, la coroides, que está adherida a la esclerótica, el cuerpo ciliar y el iris. Y una porción nerviosa, que es la parte sensitiva, constituida por la retina. ¿Cómo regulo el drenaje entonces? ¿Quién produce el humor acuoso? Los procesos ciliares. ¿Qué son los procesos ciliares? Son vasos, ¿no?, que por filtración producen humor acuoso. ¿Y el humor acuoso qué hace? Baña y limpia el ente, nutre a la córnea y va a producirse y drenarse. Si este sistema está equilibrado, la presión del ojo se mantiene normal. Entonces produzco humor acuoso, cumple su función y se drena. ¿Por dónde se drena? Por el canal de Schlemm, que está justo en este límite que hay entre la esclerótica y la córnea, que se llama limbo corneal. En ese limbo corneal está ubicado el canal de Schlemm. Y aquí, entre la córnea y el iris, se forma un ángulo. Cuando este ángulo se estrecha, se cierra, dificulta el drenaje del humor acuoso. Y ese es un glaucoma de ángulo cerrado. Existe otro glaucoma, el glaucoma de ángulo abierto, que no tiene que ver con la estrechez. O sea, este ángulo está muy bien, tiene un grado normal, pero el drenaje no es adecuado. Entonces, dependiendo del tipo de glaucoma, se puede hacer una iridectomía, o sea, hacer cortecitos aquí en el iris para ampliar el ángulo, que solamente funciona cuando el glaucoma es de ángulo cerrado. ¿Cómo limito hasta dónde llega la coroides y hasta dónde llega la córnea? La córnea y la esclerótica ya hemos visto, hay un limbo allí, es el limbo corneal, no es un límite muy claro, pero en el caso de la coroides, esta capa vascular que va a traer vasos provenientes de los ciliares cortos y los ciliares largos que irrigan a la esclerótica y a la conjuntiva, cambia de dirección, llega aquí a una zona delimitada por la bora serrata y cambia de dirección, forma los procesos ciliares y luego el iris. El iris va a tener dos capas. Una capa externa, que es la que todos miramos, que es la que tiene color y la que diferencia el color de nuestros ojos, y una capa posterior que es oscura. En este iris vamos a tener a los músculos que se encargan del movimiento de la contracción y dilatación de la pupila. Entonces, ¿qué es la pupila? Es un orificio. Un orificio que comunica la cámara anterior con la cámara posterior. Por allí pasa el humor acuoso, por ese orificio. Además, permite el pasaje de luz para que podamos mirar. Entonces, cuando yo necesito más luz para poder mirar algo, esta pupila se va a dilatar y se va a producir la midriasis. ¿Quién dilata la pupila? El simpático. Y si yo estoy en un ambiente con demasiada luz, mi pupila se va a contraer y esa es acción del parasimpático. ¿Cómo llega el parasimpático a la pupila? ¿Cómo llega el simpático a la pupila? El parasimpático llega a través de fibras del motor ocular común, tercer par craneal, ¿no es cierto? Y el simpático
viene igual desde la médula, igual que para la lacrimal. Las últimas cervicales y las primeras torácicas finalmente llegan al plexo carotidio y del plexo carotidio llegan a qué ganglio? Ciliar, el que estaba en la cara lateral del nervio, ¿se acuerdan? Y en ese ganglio ciliar pasan de largo, no hacen sinapsis ahí y van a llegar a través de los ciliares largos, los ciliares cortos. Los largos son para el... Entonces, los largos son para el simpático o para el parasimpático. Aarón. Los largos son para el simpático o para el parasimpático. Brian, ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? Está bien, tú dime, pero confía en lo que respondes. Pónganse de acuerdo, ¿los largos llegan con el simpático o con el parasimpático? Los largos son con el simpático. Ciliares largos o por los ciliares largos llegan las simpáticas y por los ciliares cortos del tercer par craneal las parasimpáticas, las fibras parasimpáticas. Entonces, parasimpático inerva al esfínter o al dilatador. Al esfínter, ¿no es cierto? Porque el parasimpático produce miosis y los ciliares largos inervan al dilatador de la pupila para producir midriasis. Y aquí está lo que estaban sufriendo. O pasan por el ganglio ciliar, pero que la fibra parasimpática hace sinapsis en el ganglio ciliar y la fibra simpática, la raíz simpática, pasa por el ganglio ciliar, pero pasa de frente. Y llegan con los ciliares largos a la pupila y los parasimpáticos con los ciliares cortos. Aquí que estamos viendo esta lente, el cristalino, una lente biconvexa, más convexa hacia su cara posterior, que produce incluso una hendidura en la cámara vítrea. ¿Y para qué me sirve el cristalino? El cristalino me sirve para poder acomodar mi visión. Cuando yo voy a mirar de cerca, el cristalino cambia su diámetro antero-posterior y si quiero mirar de lejos, se aplana. Eso se llama reflejo de acomodación y eso es lo que perdemos todos cuando pasamos los 40 años y se produce la presbicia. La presbicia entonces es un fenómeno de envejecimiento de la lente que pierde su elasticidad y como pierde su elasticidad ya no se acomoda, entonces ya no puedo mirar de cerca con la misma facilidad. De lejos miran perfecto, pero de cerca ya no. ¿Cómo lo corrijo? Con lentes. Esta porción de aquí, los procesos ciliares o de los procesos ciliares van a salir unas fibras que se llaman fibras celulares que sostienen al cristalino, sostienen al lente y son las que se van a contraer o relajar para producir o favorecer ese fenómeno de acomodación. Entonces, esto de aquí es el iris. ¿Esto qué es? Si este es el iris y esta es la córnea, ¿cómo se llama esta región? Cámara anterior. La pupila, que permite el pasaje del humor acuoso hacia la cámara posterior, que está entre el iris, entre la cara posterior del iris y el cristalino. Finalmente, la tercera capa del globo ocular es la retina, que es la capa sensitiva, y va a tener dos porciones. Esta hora serrata que dividía la coroides de los procesos ciliares también me divide la porción visual de la retina, que es toda esta parte posterior, de la porción no visual de la retina, que es esta porción anterior. En la porción visual de la retina, cuando se hace un fondo de ojo, ¿qué voy a ver? Dos puntos. Este de aquí, que si de aquí están saliendo varias ramas,
y están entrando otras, es la porción que corresponde al disco óptico. Y como las fibras están saliendo, aquí no puedo ver. Este es el punto ciego. El disco óptico es una parte o una zona de la retina en donde no puedo ver. De ahí o por ahí va a salir la arteria central de la retina, que es rama del oftálmico. Y aquí tengo otra porción, que es la mácula. Ven que es una mancha, ¿no? Cuando hagan dermatología van a ver que hay máculas en la piel. Mácula es sinónimo de mancha. Esta es una mácula, la mácula lútea. La mácula lútea en su porción central tiene una fovea, una depresión. La mácula es la zona donde se refleja mejor la luz, entonces donde tengo una visión más nítida. Aquí, en la mácula, es donde, diciéndolo de una manera coloquial, miro mejor, y aquí no miro. Ambas en el fondo de ojo, en la parte posterior de la retina. Entonces, si hacemos un fondo de ojo, ¿qué vamos a ver? Mácula, en el centro de la mácula, la fovea, el disco óptico, y en el centro del disco óptico, la excavación. Y vamos a ver las arterias y las venas. Estas arterias es importante verlas porque es normal que se vean así estas pequeñas fibras. Cuando hay infiltrados aquí, como en los diabéticos, por ejemplo, es una forma de saber si ya se comprometió la retina en un paciente diabético, si ya hizo esa complicación. Y con eso, lo que hemos dado por terminada, no falta. Falta la irrigación del globo ocular. ¿De dónde viene la irrigación del globo ocular? Bien fácil. ¿Cuál es la única arteria, aparte de la lacrimal, que entra al globo ocular? La oftálmica. Entonces, toda la irrigación de mi globo ocular va a venir de la oftálmica, ¿no es cierto? Y voy a tener ramas colaterales y ramas terminales de la oftálmica. Dentro de las ramas colaterales, ¿qué tengo? Ramas que están laterales al globo ocular, ramas que están mediales al globo ocular, ramas que están superiores y ramas que están inferiores. Las laterales, ¿cuáles son? La lacrimal, que va a la glándula lacrimal, la central de la retina, que sale y se mete dentro del nervio óptico, porque se llama central de la retina, está entrando junto con el nervio por el centro. Entonces atraviesa la dura madre que está rodeando al nervio óptico y entra por el nervio óptico por la parte inferior, y al llegar al globo ocular ya está en el centro del nervio. Entonces esas son las laterales, la central de la retina y la lacrimal. ¿Cuáles son las medianas? ¿Qué agujeros teníamos aquí? Etmoidal posterior, etmoidal anterior. Entonces tengo la rama etmoidal posterior y la rama etmoidal anterior. ¿Qué más tengo allí? Las dos ramas principales de irrigación de los párpados, ¿cuáles eran? Palpebral superior y palpebral inferior. ¿Sí? Esas son las mediales. Etmoidales, adentro y afuera, palpebral superior, palpebral inferior. ¿Cuáles tengo arriba? ¿Qué nervio pasaba por arriba? El supraorbitario. Acá tengo la rama supraorbitaria. ¿Qué más tengo allí? Ramas musculares, ¿no es cierto? ¿Para qué músculos? Para los músculos superiores, y voy a tener también para los músculos inferiores. Para los músculos, y así se llama rama, para los músculos superiores, que luego va a dar sus ramas musculares respectivas. ¿Para quién? Para el elevador del párpado. ¿Quién más está arriba? Recto superior. ¿Quién más? El recto medial y el oblicuo superior. Y la rama muscular inferior, ¿quién falta? Oblicuo inferior, recto lateral. Y de aquí, de la muscular inferior, salen las ramas ciliares largas, que penetran la esclerótica por fuera. Y finalmente,
Las dos ramas terminales de esta arteria orbitaria, ¿cuáles son? Dos. Frontal medial y nasal, ¿no? Que van a ir hacia afuera de la órbita. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Doctor Juan Manuel. Ah. Levanta la mano y genera desorden. ¿Alguna pregunta? Mentira, doctor. Nada. O todo ha quedado muy claro o no se ha entendido nada. Finalmente, la clase magistral que damos es una clase de referencia. Ustedes son los que tienen que leer, los que tienen que estudiar, los que finalmente tienen que saber toda la información que les estamos dando que tenga que ver con la órbita y los pares craneales. Si no hay preguntas, chicos, entonces siempre tengo la costumbre de hablar menos de una hora, no ha cambiado. A las 3:30 las prácticas. Sí. 4.